Si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, siempre que cocino, algo me sobra. Hoy, en nuestro último video de la serie de videos Coca Palau, vamos a mirar qué tenemos en la nevera, vamos a mirar qué nos ha sobrado de los días anteriores y lo vamos a reciclar. Vamos a hacer una Coca Palau reciclada, pero todavía no sé de qué se trata. Entonces, manos a la obra. Bueno, vamos a revisar entonces qué tenemos en la nevera. A ver. Por acá tengo un pollo broster que sobró del almuerzo de ayer. Tengo arroz, también que lo hice con mi receta del arroz que no engorda. ¿Y qué tenemos por acá? Las verduritas que nunca faltan, verduritas congeladas que nunca faltan. Yo creo que con esto, con estos tres elementos, ya podemos hacer un delicioso arroz con pollo y verduras. Comenzamos desmechando el pollo broster que encontramos en la nevera. En este caso era pollo broster, pero también puede ser asado, cocinado o frito. Ahora vamos a poner una sartén a fuego alto. Vamos a esperar que se caliente un poco. Una vez que la sartén está caliente, le ponemos un poco de la materia grasa que usamos comúnmente. Cuando la materia grasa está caliente, agregamos las verduras congeladas, más o menos media taza. En este caso, alberja, zanahoria y maicitos. Agregamos una cucharada de ajo y seguimos salteando. No paramos de remover todo el tiempo. Agregamos el pollo broster desmechado y continuamos removiendo igual. Luego agregamos el arroz. La cantidad es a gusto, ya que le podemos poner suficiente para compartir con algún compañero en la U o en el trabajo. Agregamos unas 3 cucharadas de salsa de soya y continuamos salteando todo el tiempo. El fuego lo más caliente que podamos. No olvides suscribirte a este canal si no lo has hecho, por favor. También quiero pedirte que me regales un like y que me dejes un comentario. Muchas gracias. Para acompañar nuestro arroz reciclado con pollo, ponemos a fuego bajo una cacerola pequeña y le agregamos un trozo de mantequilla. Le agregamos una cucharada de ajo y lo sofreímos un poco. Buscando en mi refrigerador encontré este pan de perro, el cual voy a cortar al sesgo. Cualquier pan que tengamos en casa sirve. Ahora impregno muy bien con la mantequilla de ajo por ambas caras el pan y dejo que se dore. Le doy vuelta para que se dore por la otra cara.
No olviden que en la parte de abajo del video les voy a dejar todos los ingredientes. Donde dice mostrar más, aquí le pinchan y aquí van a estar todos los ingredientes. También les dejo el link de Juvenia, donde pueden encontrar todos los productos de Victorinox, todos los cuchillos y los peladores que yo uso en mis videos. Este arroz reciclado es una verdadera delicia, pero como yo siempre les digo, no me crean a mí. Buen provecho.